gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes a través de nuestra página de Facebook, de nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, pero con una retransmisión, estoy acelerada, que nos hace agradecerle de manera permanente a nuestros amigos de EJUTV y de noticiashoy.com porque retransmiten todas nuestras conversaciones a través de sus plataformas digitales. También Canal 24/7 de Cotas Cable Digital transmite en diferido, comparte en diferido cada conversación. Miren, hoy, miércoles 24 de julio de 2024, tengo el gusto de volver a traer a nuestras conversaciones a Henry Oporto. Él es director de la Fundación Milenio. La Fundación Milenio está haciendo permanentemente estudios que son muy interesantes y yo creo que de este ustedes van a sacar muchísimo provecho. Estamos hablando de un estudio, Henry, que está midiendo cómo está la situación laboral, ¿no? El aumento, reducción, precariedad, no precariedad. Y ustedes han logrado una serie de datos que son realmente, yo diría, algunos de ellos preocupantes. ¿Cómo va, Henry? Buen día. Buen día, Maggie. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a los telespectadores. Henry, vamos directo al grano. Hablemos del informe. Primero, contanos de qué informe yo estoy hablando y que tiene que ver con trabajo. Bueno, este es un informe que le hemos denominado el rostro social de la crisis económica, ¿m? Porque efectivamente la situación de crisis por la que está atravesando el país tiene consecuencias, tiene manifestaciones sociales muy importantes, ¿m? Y quizá para entrar en materia sería bueno poner rápidamente un contexto. Hace poco, como tú sabes, hemos publicado el informe de Milenio sobre la economía de Bolivia 2024. Y en ese informe sostenemos que la economía boliviana está en una pendiente de caída, caída que se expresa en estancamiento de la actividad económica que afecta a muchos de los sectores, de los rubros de la actividad productiva, comercial y económica del país, pero que también se expresa en una serie de desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, financieros, que están socavando la estabilidad macroeconómica. Y la consecuencia de ambos fenómenos, estancamiento y desequilibrios, es lo que la gente siente en su vida cotidiana en las calles. Me refiero a la falta de dólares, la escasez de combustibles, el aumento progresivo de precios de productos básicos y además un creciente aumento de incertidumbre que se apodera de la gente, de las empresas, de los hombres de negocio, en fin, que tienen cada vez más dificultades para desenvolverse y que están mirando con aprehensión el futuro. Pues bien, todo esto tiene impactos sociales. Y en este estudio que hemos realizado recientemente, hemos puesto el acento en ver cuál es el impacto social de la crisis sobre el mercado laboral, vale decir, sobre las condiciones de empleo. Y ahí destacamos básicamente tres aspectos que son los que caracterizan ese impacto social sobre el empleo. Uno, la precarización de los puestos de trabajo. Dos, el cuentapropismo, que ha cobrado mucha fuerza. Y tercero, la informalización del mercado laboral. Son estos tres aspectos que hemos estudiado con detenimiento. Tenemos algunos datos y podríamos comentar. A ver, vamos por parte. Creo que es importantísimo lo que vos has puesto como antecedente, ¿no? Por eso decía, la Fundación Milenio hace de manera permanente estudios y es verdad, estoy ahorita recuperando la memoria del que hicieron ustedes sobre la situación económica y ahora vamos a hablar del empleo. Sí, preocupa muchísimo, primero la precarización que ya se veía, eh, se estaba dando, ¿no? Lo digo sobre todo por lo que nos toca a nosotros ver en el sector en el que yo estoy, que es el de periodismo. Es impresionante cómo ha cambiado completamente la calidad o las condiciones en las que están trabajando los compañeros. Pero los otros datos también me parecen súper interesantes. El tema del cuentapropismo, que tiene, ustedes también han destacado ahí cómo se está incorporando mayor cantidad de mujeres que hombres
en esta, sobre todo en el cuentapropismo. ¿Cómo impacta eso en la economía de cada una de las familias? Henry? Sí, en efecto. Quizás debiéramos explicar muy rápidamente qué entendemos por precarización del empleo, ¿no? Nos referimos a aquel tipo de ocupación laboral que generalmente es de carácter temporal, es inestable, es intermitente, no está respaldado por un contrato laboral que pueda dar justamente estabilidad al trabajador. Este tipo de trabajo precario, además, no otorga, no garantiza los derechos laborales, vale decir, la prestación de servicios de salud, mucho menos una renta de jubilación, una protección contra los accidentes laborales, en fin. Pero además añade un aspecto muy importante que es el subempleo. Esto significa que la gente que tiene un trabajo precario generalmente trabaja menos horas de las que podría. Y según la estimación que nosotros hacemos, en los últimos 2 años, las personas están trabajando al menos 2 horas menos a la semana. Es una reducción del orden del 5%. Y como trabajan menos horas a la semana, que no es porque la gente no esté dispuesta a trabajar más, sino simplemente porque el empleador o porque la actividad económica no le permite trabajar más, los ingresos que percibe son menores, ¿no? De modo que esto se traduce en definitiva en una baja calidad del empleo. El empleo precario, la precarización justamente tiene esa connotación de definir un tipo de trabajo de muy baja calidad y que lamentablemente afecta a la mayor parte de la población, aquella población menos educada, menos capacitada, menos calificada. Esa es la caracterización que hacemos de la precarización y que si bien no es un fenómeno nuevo, reciente en Bolivia, tiene más bien larga data, porque viene de la mano de la informalización. Sin embargo, a partir de la pandemia, de la crisis de la pandemia en 2020, observamos que la precarización del empleo se ha acentuado, se ha extendido a diversos sectores de la economía y de la población. Henry, ¿qué porcentaje de la población? Porque también quiero que expliques cómo la Fundación Milenio saca estos porcentajes, porque a veces la gente no sabe o cree que es sobre, que van contando uno por uno los 12 millones, no sé cuál es la población, perdón, económicamente activa, ¿no? Pero también me gustaría que hagas ahí un énfasis. ¿Cuál es la diferencia entre informalización y precarización? Bueno, sí, Oh, perdón, empiezo sí, informalidad y y precariedad, voy a precarización. decir, sí. Sí. Empiezo por decir que los datos con los cuales trabajamos proceden del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y sobre todo mm, del estudio que periódicamente hace sobre los hogares, ¿no? El estudio de hogares, que proporciona información justamente sobre el empleo. Y bueno, es conocido que Bolivia está a la cabeza de los países en América Latina con mayor informalidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, Bolivia encabeza ese ranking con más del 80% de trabajo informal. Vale decir que 8 de cada 10 bolivianos tienen un trabajo informal. Ahora bien, el dato nuevo que aporta el estudio de Milenio es que hemos tratado de ver ya no solamente al trabajador individual, sino a la familia, al hogar. Y este es un dato bien inquietante porque resulta que el 70% de los hogares del país, de los hogares bolivianos, se encuentran en una situación de informalidad. Y este 70% además es un dato que ha ido incrementándose, es resultado de un incremento progresivo en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el año 2019, el 65% de los hogares estaba en la informalidad, ¿no? Y cuando digo los hogares, quiero decir que todos los miembros de la familia en edad de trabajar están en la informalidad, tienen un trabajo informal. Entonces, hace 4 años, en 2019, 65%.
Eso ha evolucionado al 2023, que es el último dato que tenemos, al 70%, ¿no? O sea, está mostrando una tendencia de crecimiento de la cantidad de hogares bolivianos que pasan a la informalidad o se consolidan en la informalidad. Y mientras eso sucede, apenas el 17.4% de los hogares tienen ocupación formal, tienen un trabajo formal. Un 12.7% tienen una situación mixta. Esto quiere decir que las personas tienen algunas actividades formales y otras informales. O bien algunos miembros de la familia están en la formalidad, tienen un empleo formal, pero otros pueden estar realizando una actividad informal. Entonces, como verás, la precarización está muy vinculada a la informalización. Yo diría que van de la mano. Y a eso se añade ahora un tercer componente, un tercer elemento, que tampoco es nuevo, el cuentapropismo, ¿no? Es decir, el autoempleo. Cuando la gente no encuentra la posibilidad de ser contratada para un trabajo en una empresa, en una institución, lo que hace es crear su propio negocio. Hoy día se habla de emprendedores, pero en rigor es un autoempleo porque la mayor parte de esa actividad es de sobrevivencia, ¿verdad? Ahora bien, lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que el segmento de la población cuenta propista, aquella que crea su propio empleo, el autoempleo, entre el 2022 y el 2023 ha crecido 6.4%. Para tener una referencia, el segmento de obreros y de empleados asalariados, que es otro segmento importante, ha crecido solo 2.1%. O sea que la población cuentapropista está creciendo a un ritmo 3 veces superior por encima del segmento de obreros y empleados asalariados. Esto nos está indicando que este segmento, que esta actividad cuentapropista está también incrementándose y a un ritmo más acelerado. Por lo tanto, tenemos aquí un triángulo, podríamos decir, de las Bermudas, ¿verdad? Precarización, informalidad, cuentapropismo. Y todo eso afectando sobre todo a la población más carente de estudios, menos preparada, con menos posibilidades y oportunidades de encontrar un mejor empleo. Este es en gran medida el rostro social de la crisis. Claro, y pensando en este tema de la precariedad y la informalidad, yo sobre todo, porque como soy preguntona y metiche, cada vez que subo a un taxi, Uber, últimamente estoy usando más Uber, les pregunto, ¿no? Jóvenes en su mayoría, pero también personas adultas, abogados, médicos, ingenieros, que están algunos con un trabajo de medio turno y en la noche o a partir de las 6 de la tarde hacen Uber. Eso no solamente, aparte de que en la familia también debe haber el que está por cuenta propia y rarísimo el que tiene un trabajo seguro, que eso es bueno también remarcar lo que ya lo has dicho. El que tiene un trabajo con contrato formal tiene los beneficios que son elementales y que ayudan, por supuesto, en tu presupuesto. Seguridad social, por más que sea un desastre, el tema de la atención en los centros de salud públicos, ¿no? Pero están ahí. Y el Al tema menos del tienen una aguinaldo, protección. claro, y el tema del aguinaldo, de las vacaciones y lo que vos decías, el aporte a la jubilación. Ahora, en ese análisis, ustedes también han identificado, si yo no me equivoco ahorita, el tema por edad, pero sí, algo que me marcó es el tema de mayor cantidad de mujeres incorporándose a este mercado laboral y no precisamente porque estamos ganando espacio, ¿no? Sí, mira, este es un dato muy interesante, muy elocuente, ¿no? La tasa de ocupación de las mujeres el año 2023 creció en 5,1.9%. 5,9% fue la tasa de crecimiento en la ocupación de las mujeres en el mercado laboral. ¿Qué pasó con los hombres? La tasa de ocupación de los hombres
se incrementó en 2,3%, ¿no? Como se verá, hay una diferencia muy a favor de las mujeres. ¿Qué está indicando esto? Que una mayor cantidad de mujeres se están incorporando al mercado laboral. Ahora, esta podría ser, en cierto modo, una buena noticia, ¿no? Porque una Exacto, mujer que trabaja tiene obviamente más posibilidades de autonomía económica, puede hacer prevalecer más sus derechos, incluso en el seno del hogar, está en contacto con más personas, en fin, tiene muchos beneficios el hecho de que la mujer pueda tener un trabajo, se hace menos dependiente del marido, del ingreso del marido. Este es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que generalmente este aumento en la participación laboral de la mujer, en el caso de Bolivia, se da sobre todo en el campo del cuentapropismo, es decir, ujú, de ese empleado, de ese empleo precario al que ya nos hemos referido y que es básicamente informal, ¿no? Y es un empleo mal pagado y que no tiene las protecciones de ley, las protecciones de salud, de beneficios sociales, en fin, que tienen los trabajos formales. Y por eso mismo el ingreso de las mujeres, es decir, el salario o el ingreso que perciben las mujeres, sea trabajando como empleadas en una empresa, en una institución o sobre todo en su propio negocio, en el autoempleo, el ingreso que reciben las mujeres todavía es bastante menor que el de los hombres. Y aquí quizás, si me permites, podría referir este otro aspecto que es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos laborales en este contexto de precarización, cuentapropismo e informalidad? Y mira, esto puede resultar paradójico porque resulta que la política del gobierno del MAS por muchos años ha consistido en incrementos salariales, ¿no? Continuos y muy importantes, aumentos al salario mínimo nacional, incrementos al salario medio, ¿no? Esa política se ha mantenido por muchos años, incluso por encima del nivel de inflación, lo que ha provocado en muchos casos problemas para las empresas, sobre todo para las pymes, que no tenían la capacidad de soportar incrementos salariales tan fuertes. Bueno, pero el hecho curioso es que a pesar de estos incrementos salariales, que incluso se han mantenido el año pasado, ¿no? Por encima de la inflación, los datos que recogemos de la encuesta de hogares del INE es que los ingresos laborales lamentablemente no han vuelto, no han retornado a los niveles laborales, a los niveles de ingresos laborales de antes de la pandemia. Y los datos son muy concretos. En 2019, el ingreso laboral promedio de un trabajador era de 3.212 bolivianos. En 2023, el año pasado, el ingreso laboral promedio de un trabajador fue de 2.800 bolivianos. Esa diferencia es 13%. Vale decir que eh, los ingresos laborales hasta el año pasado han estado 13% por debajo de los ingresos laborales prepandemia, 4 años atrás. Y en el caso de los hogares, porque también hay que considerar los ingresos que suman los distintos miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, uno es el ingreso individual y otro es el ingreso del hogar. A nivel del ingreso de los hogares, también eh, hallamos una caída importante. En 2019, el ingreso de toda la familia, de todo el hogar, sumaba 4.850 bolivianos. Eso ha caído a 4.590 bolivianos en 2023. La diferencia es de 5%. O sea que mayor. tanto Ah, considerando el ingreso laboral promedio individual como el ingreso laboral promedio del hogar, hay una reducción, se ha producido una reducción en los últimos 4 años y lamentablemente la economía no ha permitido recuperar ni siquiera mucho menos mejorar. En definitiva, los trabajadores y las familias están recibiendo ingresos más bajos, claramente por
debajo de sus necesidades básicas. Y a eso ahora se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos por la escalada de precios que estamos viviendo en los últimos Exacto. meses, ¿verdad? Y esto es consecuencia directa de la escasez de dólares, de la brecha cambiaria. Los productos cada vez tienen como referencia más el precio del dólar en el mercado paralelo, no el mercado oficial. La escasez de dólares está encareciendo los productos de importación. No olvidemos que Bolivia es un país altamente dependiente de productos importados, ¿no? En suma, este incremento en los precios está devaluando el poder adquisitivo de los salarios y los ingresos. O sea que al hecho de que ya los ingresos no pudieron recuperarse a la situación prepandemia, ahora se suma este fenómeno nuevo que es una pérdida del poder adquisitivo, básicamente por la escalada de precios que estamos sintiendo en el mercado. Carlos, justo yo le iba a pedir a Henry que nos diga, han bajado los salarios en promedio y a la vez han subido todos los precios de los alimentos, el precio de los remedios. Es impresionante. Lo único que no ha subido es el precio del transporte. Estoy pensando en el transporte público, ¿no? Pero después, y hay escasez de combustible, también no solamente de dólares, o sea, se suman varios elementos. Ahora, ¿qué papel juegan los famosos bonos que tiene también vigente el gobierno, Henry? Bueno, sin duda, los bonos sociales, sobre todo la renta dignidad, yo creo que es un alivio muy importante para las familias, ¿no? Para una buena porción de la población, sobre todo mayores de edad, gente de la tercera edad, probablemente ese es el ingreso único y estable con que cuentan, ¿no? Desde hace varios años atrás. ¿Ah? Y si bien no cubre todas las necesidades de los adultos mayores o incluso de sus familias, sin embargo, es sin duda un alivio, una ayuda muy importante. Es un poco más dudosa la situación, el beneficio concreto de los otros bonos. Me refiero al bono Juancito Pinto, al bono Juana Zurduy. Lamentablemente no hay estudios serios, confiables en el país que muestren cuál es el verdadero impacto que tienen estos bonos en el alivio económico de las familias, pero sobre todo en términos de superación de la pobreza. Uno tiene la impresión de que no han resultado los instrumentos más eficaces, más idóneos para que la gente salga de la pobreza. Pero independientemente de eso, hoy en día estos bonos son ingresos suplementarios con los que cuenta una porción importante de la población. Pero a estas alturas del partido, eh, cuando estamos afrontando una situación de crisis económica, cuando los precios escalan, hay un rebrote inflacionario y los ingresos se han devaluado, como hemos visto por los datos anteriores, en este nuevo contexto, ciertamente que la ayuda que pueden brindar estos bonos sociales es menor, es menor. No llega a compensar los perjuicios que acabamos de mencionar. Por lo tanto, aquí estamos frente a la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer el país? ¿Qué debe hacer la política pública para evitar un mayor deterioro de los ingresos y sobre todo un mayor deterioro del mercado laboral? Y tal vez sería bueno ahí comentar, bueno, ¿cómo está enfrentando la gente esta situación de precarización, de caída de los ingresos, que es algo que también nos hemos planteado en el estudio? Ahorita quiero que me des esos detalles porque creo que es importante, pero antes, dos comentarios, preguntas, ¿no? La primera, han venido cuestionando desde hace ya buenos años, no solamente los empresarios privados, sino también estudios que se hacen como los de la Fundación Milenio, que uno de los factores centrales en la precarización del trabajo, pensando sobre todo en los contratos, son las normas, las leyes, las disposiciones que hay para regular el mercado laboral.
vos hablabas del tema del incremento salarial, ¿no? Mucha gente, estoy pensando en los medios de comunicación, han cortado, pero no sé en qué porcentaje, ojalá se pudiera hacer un estudio específicamente ahí, los contratos. Entonces, antes habían negociado la reducción de salarios de una manera impresionante, casi 50% en algunos casos. Pero ahora han optado por dejar sin efecto esos contratos y lo que están haciendo es contratar a la gente como consultores, que suena bonita la palabra, ¿no? Entonces, la política laboral parece que también incide en eso, en que haya menos formalidad en el trabajo y eso si se suma pues a la situación económica es mayor. Y segundo, en vez de bono, salvo el bono dignidad, ¿no? Pero en vez de los otros bonos, ¿no sería mucho más efectivo y hasta más económico, no sé, para el gobierno implementar otras medidas que incentiven más bien a las empresas, a la formalidad del trabajo, no sé? Dos comentarios, Maggie. El primero, efectivamente, los costos laborales en Bolivia son excesivamente altos y lo son sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más trabajadores emplean en Bolivia. Esos altos costos laborales, en gran medida por incrementos en el salario mínimo, en el salario medio, en fin, que se hicieron por algún tiempo de manera más populista que atendiendo a las posibilidades reales de las empresas, ha tenido un efecto de desincentivo en la contratación de empleo formal. Es decir, hay muchas empresas que prefieren no contratar trabajadores porque simplemente no pueden hacer frente a los altos costos laborales, porque no se trata únicamente del nivel del salario, ¿no? Sino de todos los beneficios sociales que vienen eh, Exacto. aparejados con el nivel salarial. Todo eso redunda en costos laborales que muchas empresas no pueden cubrir, ¿verdad? Y eso hace de que el sector formal de la economía, como hemos visto, tienda a achicarse, ¿verdad? Mientras lo que crece es el mercado informal. Muchas empresas prefieren incluso irse, ¿no? Migrar hacia la informalidad, ¿no? Para justamente eludir los costos laborales y en algunos casos también los altos impuestos que tienen que pagar las empresas. O sea, hay necesidad de flexibilizar la política laboral en Bolivia, ¿no? Lamentablemente tenemos una ley del trabajo que es absolutamente anacrónica, vetusta, que ya nos refleja las nuevas realidades del mercado laboral en Bolivia. Y este es sin duda un escollo, un obstáculo importante para el incremento del empleo formal, el crecimiento de las empresas que sí pueden trabajar y contratar trabajos formales. Por otro lado, evidentemente, estamos en una situación en la que además las empresas, muchas, justamente para eludir estos costos laborales de tener trabajadores en la planilla, lo que hacen es terciarizar la contratación de empleados, ¿verdad? Prefieren contratar por horas o por producto y no tenerlos en planilla. Eso, desde luego, les significa un ahorro en los costos de producción, pero tiene el defecto, tiene el perjuicio de que muchas personas que están trabajando de forma terciarizada solamente trabajan pocas horas, o sea, están subempleadas. Este es el otro fenómeno que mencionaba, ¿verdad? O sea, trabajan menos tiempo del que podrían trabajar, del que sus capacidades físicas, intelectuales, en fin, les permitirían. Por lo tanto, ganan menos y además no gozan de los derechos laborales, de la protección de salud, de la jubilación y de los otros beneficios, ¿no? Entonces, esa no es una salida estructural al problema. Y bueno, habrá que decir también que quizás un segmento de profesionales sí pueden contratarse o ser contratados como consultores. ¿Por qué? Porque tienen condiciones intelectuales, ¿Verdad? técnicas para eso. Pero la gran mayoría de los trabajadores en el país no son
personas calificadas, son más bien gente de muy bajos estudios, conocimientos, en fin. Y entonces esas personas difícilmente van a poder ser contratados como consultores, ¿verdad? Esas personas forzosamente tienen que recurrir al autoempleo, es decir, al hacer cuentapropistas informales y con trabajos muy mal remunerados, muy precarios. Por eso mismo, bueno, aquí está la pregunta, si quieres, del millón. Bueno, ¿qué están haciendo las personas, las familias para enfrentar esta situación? ¿Qué están haciendo? Bueno, mira, yo veo que hay una estrategia laboral que está siendo instrumentada por muchas familias, una estrategia laboral que tiene tres patas. La primera pata consiste en insertar al mercado laboral a más miembros de la familia, ¿ya? Ya no es solamente el padre de familia el que va en busca de un empleo y tiene la obligación de llevar ingresos para solventar el consumo del hogar. Esto explica también que más mujeres se están incorporando al mercado. Ya mostramos, ¿no? La tasa de desocupación de las mujeres que tiende a crecer más que la de los hombres. O sea, más mujeres al mercado y más jóvenes al mercado. Esta es una pata de la estrategia. Como los ingresos se han reducido, ya no es suficiente el ingreso del padre de familia, entonces la familia hace de que más miembros se empleen de cualquier manera, de tal manera que puedan llevar más ingresos suplementarios al hogar, ¿no? Una segunda pata de esta estrategia es como, ya que hombres y mujeres no están alcanzando a ganar lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, lo que hacen es multiplicarse en diversas actividades, ¿no? No trabajan solamente en algún negocio en concreto, sino buscan emplearse en diversos negocios, actividades, ¿no? Y eso justamente explica el subempleo, ¿m? Que mucha gente hace varias cosas a la vez, dedicándole menos tiempo, es decir, dedicándole pocas horas de trabajo a esa actividad, ¿no? Allí no gana lo suficiente, pero esta es una estrategia, o sea, buscar distintos trabajos, emplearse de cualquier manera para poder con ello, ¿no? Compensar los ingresos que no puede obtener únicamente en un tipo de trabajo. Y la tercera pata, que es quizás la más preocupante, Maggie, es que muchos jóvenes, sobre todo de hogares de bajos ingresos, están abandonando sus estudios de colegio, o no están ingresando al nivel superior, a las universidades, a las normales, a centros técnicos, en fin, para incorporarse muy tempranamente al mercado laboral. Es decir, en lugar de estudiar, lo que hacen es buscar un trabajo, ¿no? Con ello lo que están haciendo es sacrificar su educación. ¿M? Y al sacrificar su educación, Maggie, están probablemente condenándose a tener un futuro en el cual la única posibilidad de trabajo que van a tener es conseguir un trabajo precario, informal, cuentapropista, es decir, un trabajo de mala calidad. ¿Por qué? Porque sus conocimientos técnicos e intelectuales no les permiten otra cosa. Y bajo esas condiciones, ciertamente que estos jóvenes van a ser los pobres del futuro, ¿no? Y esto va a contrarruta de lo que vemos en el mundo, pues, ¿no? Porque definitivamente estas tres patas que te acabo de mencionar, que son una estrategia laboral, es en definitiva una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Que está incubando una crisis social, yo diría de magnitud, porque esta situación no puede sostenerse por demasiado tiempo. En algún momento puede estallar, puede haber un estallido, porque yo veo que se está acumulando, se está incubando un malestar y frustración profunda, sobre todo en los jóvenes. Y finalmente, este tipo de estrategia, si bien puede permitir que la gente de alguna manera pueda sobrevivir a la crisis, sin embargo es a costa del capital humano, porque los jóvenes que no estudian, que no se
preparan para el futuro, que no tienen posibilidades de adquirir conocimientos técnicos, profesionales, en fin. eh, Esos jóvenes no van a engrosar las filas del capital humano que el país necesita y que la economía moderna necesita. La economía moderna se basa en el capital humano, en el conocimiento. Y si la gran mayoría de los jóvenes de hoy no tienen esas capacidades, el país está condenándose a la pobreza, a quedarse relegado frente a los otros países, en definitiva, a quedarse al margen de la revolución tecnológica y de la economía del conocimiento. Justo yo te iba a preguntar eso. Estamos viendo, por supuesto, el impacto que hay económico directamente en la familia o en las personas en edad de trabajar, ¿no? Y yo te iba a preguntar, pero a ver, el conjunto de estas cosas y lo que va a traer como consecuencia va a afectar al país, al desarrollo del país, a los indicadores de crecimiento, de capacidades, no sé, que vos decías precisamente el capital humano, ¿no? Y un comentario entre paréntesis, porque también esto está afectando, y un poco le comentaba a Henry, está afectando a otras tareas. Por ejemplo, la gente que ha comprado su vivienda y que ha ido al banco para tener su crédito. Hay un porcentaje de cómo la gente no solamente ha bajado un poquito en el cumplimiento de sus obligaciones, por eso ha hecho que la banca también esté más, demora mucho más en aprobar los créditos, está con más restricciones, pero la percepción además, que la midieron también, es que un buen porcentaje está segura de que no va a poder pagar. Entre los que no van a poder pagar y los que creen o están en duda, es un porcentaje muy alto, ¿no? Ahora, Henry, tenemos poquitos minutos, pero yo quiero preguntarte, a ver, en un panorama como este, más allá de si el gobierno lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿qué debería de suceder? ¿Qué debería comenzar a suceder desde ahora para tratar de frenar y evitar esta explosión que puede haber de una crisis social de magnitud? Mira, Maggie, como dijimos antes, esta crisis social es una consecuencia directa de la crisis económica. Entonces, no hay forma de paliar, de contener, de resolver la crisis social si es que no resolvemos la causa que la está originando, la causa primordial que la está originando, que es la crisis económica. Por lo tanto, la salida al problema pasa por frenar, por revertir la crisis económica. En el informe económico de Milenio justamente hemos hecho una propuesta de una serie de políticas que conforman un plan anticrisis, así le hemos llamado, ¿no? Para una intervención integral con medidas y políticas globales, consistentes, en fin, que nos permitan ir superando, ir saliendo de este pozo en el que se ha sumergido la economía boliviana. Es una tarea compleja, difícil, no se va a hacer de la noche a la mañana, es todo un proceso, en fin, pero esa es la solución estructural a la problemática social que estamos viviendo. En definitiva, la economía tiene que volver a recuperar capacidad de creación de empleo, porque este es el kit de la cuestión. Si aumenta la informalidad, la precarización, el cuentapropismo, es porque la economía no está creciendo la cantidad de empleos necesarios que el país, que la población necesita. Un dato a propósito. El año 2019 el promedio mensual de creación de nuevos empleos, Maggie, en Bolivia fue de 120,000. O sea, cada mes en promedio se creaban 120,000 empleos. Incluso esa cifra era suficiente para atender toda la demanda de empleo en el país. Pero bueno, estábamos en ese orden, 120,000 nuevos empleos mensuales. ¿Qué ha pasado el año 2023? Ese promedio mensual se ha reducido a 58,000, ¿no? Es, eh, es Madre, algo así como la mitad, un poco menos de la mitad. Consecuencia directa del achicamiento de la actividad económica. Las empresas se han debilitado, eh, ha caído la actividad económica, hemos dicho antes que estamos en una situación de estancamiento y todo eso se refleja finalmente en la capacidad
menor de creación de empleo. Por lo tanto, este es el tamaño del desafío. Si la economía no se reactiva, no encontramos la forma de volver a un clima de estabilidad macroeconómica, si no encontramos la forma de reandar una senda de crecimiento, las empresas, los emprendedores no van a tener capacidad de crear el empleo, el ritmo de empleo que el país necesita. Por eso, y este sería mi mensaje final, Maggie, si me permites, yo creo que hoy en día el problema social número uno del país es el empleo de calidad, de calidad. No basta con que la gente esté ocupada de cualquier manera. Lo que la gente necesita es tener un empleo que le permita mínimamente cubrir sus necesidades básicas y sobre ese empleo pueda pensar en resolver las otras necesidades que tiene. Así que la política social debería acompañar a la política económica y debería focalizarse primordialmente en mejorar la calidad del empleo, superar ese triángulo de las Bermudas, ¿no? Precarización, cuentapropismo, informalidad y a eso además habría que añadir la caída de los ingresos. Todo eso se va a resolver en la medida en que la gente pueda encontrar mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades de emprendimiento y de creación de empleo, que finalmente es el motor de crecimiento de una economía. Mira, y además ya Henry ha aclarado, para que esto suceda, Central tiene que ser, viene de medidas económicas, medidas que resuelvan los problemas que están generando la crisis económica, ¿no? En lo personal no veo ninguna señal de que eso pueda suceder, al menos a corto plazo. Yo quisiera no ser pesimista, ¿no? Pero ando así, algo voy a hacer para no estar tan pesimista. Y antes de despedirte, un datito nomás. Me hablabas de que se ha reducido la cantidad de empleos que se generan en promedio cada mes. Uno puede tener De nuevos empleos, de de nuevos nuevos empleos. empleos. Aquí me falta poner de nuevos empleos. Este, ¿Cuál es la cantidad promedio de incorporación mensual de gente al mercado laboral? Mira, no hay un dato que podríamos decir fidedigno, pero al menos debería estar en el orden de los 200.000 nuevos empleos para responder al crecimiento vegetativo de la población, es decir, aquella población que anualmente, ¿no?, se incorpora al mercado laboral por, por la edad, ¿no? La población en edad de trabajar cada año se incrementa y yo creo que puede estar alrededor de los 200.000 o más, ¿no? Eh, como un número que responda justamente a ese crecimiento de la población. O sea que ya la capacidad de creación de nuevos empleos en el pasado, en los años anteriores, venía rezagada. Había un déficit, ¿no? Dijimos 120.000 empleos mensuales prepandemia. Pero eso se ha reducido prácticamente a la mitad, o sea que la brecha entre el número de empleos que se crean en la economía y las necesidades de la gente es una brecha que se expande. Y esta es una bomba de tiempo, Maggie. Eso también explica que tantos jóvenes del país emigren, ¿no? Busquen emplearse, busquen mejores oportunidades laborales o de estudios en el exterior del país, muchos de los cuales después no vuelven, ¿no? Estamos exportando recursos humanos. Mira vos, súper, súper interesante, importante los datos que nos has compartido, querido Henry, responden a uno de los estudios, al último estudio que ha hecho la Fundación Milenio. Querido Henry, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, el agradecido soy yo, Maggie. Espero haber contribuido con esta información y estas reflexiones para que la gente tenga pautas para orientarse mejor en un momento ciertamente difícil. Mira, vos me has dejado pensando, pero bueno, vamos a estar atentas a más información. Muchísimas gracias, Henry. Gracias, Maggie. Ay, gente querida, gracias por acompañarnos. Por favor, piensen cada uno de los datos y de la información que nos ha dado Henry Oporto, director de la Fundación Milenio. Es lo que voy a hacer yo. Besos
Nos vemos mañana con otra conversación. Gracias, Davidco. Sector informativo de último momento. Acaba de ser visto un extraño sujeto con chaqueta verde y sombrero estilo detective. Los vecinos informan que es bonachón e inofensivo. Anda diciendo que es el vigilante verde y queremos entrevistarlo. Buenas tardes, estamos aquí con el vigilante verde. Se habla mucho de usted estos días. Cuéntenos, ¿a qué ha venido a estas tierras calientes? Soy el vigilante verde y vengo a promover el uso responsable de energía. Tengo una misión entre ceja y ceja: detectar cualquier derroche de energía con mis sensores ultrasensibles. Ahí lo tienen, queridos oyentes, en exclusiva al vigilante verde, que patrulla noche y día para vencer a su enemigo mortal, el consumo innecesario de energía. Quisiera dar algún consejo a las miles de familias que nos escuchan. No abran tanto la heladera para que el motor no trabaje de más. Pongan el aire a 24 grados, que enfría igual y gasta menos. Y lo más importante, cierren puertas y ventanas para que no se vaya el aire frío. Y cuando salgan, dejen el aire apagado. CRE, consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología. Ya toca que te toque 1 millón de la macro. Ya toca que te toque 1 millón. 1 millón de la macro. Sorteo 2 de enero. Abre tu macro cuenta ya. Ya toca que te toque 1 millón. Además participas de sorteos por 50.000 bolivianos los viernes. 50.000 bolivianos. Ahorra, ahorra ya. Ya toca que te toque la macro. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad La de salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. Buscando descongestionar la maternidad Percy Boland, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz.